Después de 40 días de silencio, oficinas vacías y pasillos desiertos, el Senado estadounidense ha dado un paso decisivo. 8 senadores demócratas han roto filas. Es decir, el liderazgo demócrata más progresista ya no puede mantener la presión sobre los republicanos. Y en una sorprendente cadena de acontecimientos en la televisión británica, la máxima dirección de la BBC ha presentado su renuncia tras una controversia que ha sacudido a uno de los medios más conocidos del mundo. Editaron, al parecer, el vídeo, o de eso lo acusan, de editar el vídeo de un reportaje para que pareciera que el presidente Donald Trump incitaba a la violencia a las masas aquel famoso 6 de enero de 2021. Y ahora, entremos en materia. Parte de las huestes demócratas han roto filas, han desoído a los gerifaltes y pronto podrían votar para reabrir el gobierno y aprobar al menos parte del presupuesto para pagar salarios y programas sociales esenciales que se han quedado varados. En otras palabras, se vislumbra ya la posibilidad de poner fin al cierre más largo de la historia de Estados Unidos, con un pueblo estadounidense como el gran perjudicado. El fin de semana se vivieron largas e intensas negociaciones e incluso noches en vela a ambos lados del pasillo del Congreso. Pero al final, el domingo por la noche, el Senado logró reunir los 60 votos que necesitaba para avanzar el proyecto de ley que financiaría y reabriría el gobierno. Ahora todavía queda uno: la votación final en el Senado en los próximos días. 2, que también se apruebe en la Cámara de Representantes, y 3, que la firme el presidente. En ese orden, la votación del domingo adquirió tintes dramáticos e incluso épicos. El senador John Cornyn, de Texas, tuvo que viajar desde Dulles, el aeropuerto, después de que su vuelo, como tantos otros en todo el país, sufriera un retraso debido al propio cierre. La tensa espera pareció merecer la pena, y su voto, cerca de las 11 de la noche, rompió el empate, 60-40. Entre los demócratas que cruzaron la línea se encontraban Dick Durbin, Tim Kaine, Jan Shaheen, Catherine Cortez Masto, Jackie Rosen, Maggie Hassan, John Fetterman y el independiente Angus King. Y fue el propio King quien revelaba hace unas horas que la estrategia demócrata se había convertido en un callejón sin salida e incluso sugirió que perjudicial para los demócratas. No quiero aterrizar en un aeropuerto de Estados Unidos con un controlador de tráfico aéreo somnoliento porque está doblando turnos. Cualquier buen general, si la estrategia no le funciona, la cambia. Y más si tus propias tropas están en peligro. Y eso es en realidad lo que está pasando. El pueblo estadounidense sufrió daños colaterales. Además, no se estaba logrando el objetivo. Así que vamos a cambiar la retórica. Y ahora tenemos una votación garantizada el próximo mes sobre los créditos del Obamacare, redactado por los demócratas, que el líder de la mayoría ha acordado llevar al Pleno. Eso es algo importante. Tenemos la oportunidad de poner a prueba a los republicanos. Si van a colaborar en este tema o no. En el cierre ya no nos estaban hablando. Cuando le preguntaron al independiente que el peso pesado demócrata Bernie Sanders y otros líderes progresistas de la vieja guardia dicen que los moderados que han votado a favor de reabrir el gobierno están causando un gran daño al Partido Demócrata y que muchos lo verán como una traición incluso, y que incluso los votantes lo van a recordar en noviembre, Angus King se limitó a reiterar su postura. Bueno, creo que lo que estoy diciendo es, ¿cuál era su estrategia, hombre? ¿Cuál era su objetivo a fin de cuentas? Si vamos a extender el cierre otra semana, otro mes, hasta Navidad, Acción de Gracias, ¿eso nos llevaría a algún lado? El punto es que no puede haber un objetivo final si la estrategia inicial no funcionaba. Y ahora tenemos uno. Vamos a tener, como dije, una votación garantizada sobre el Obamacare. Y puede que no tenga éxito, lo admito, pero razonando un 10, 20, 30% es mucho mejor que cero, que es donde estábamos hasta ayer por la mañana. Así que entiendo que todos quieren enfrentarse a Donald Trump, todos quieren ocuparse de los créditos del Obamacare, yo también. Pero la pregunta es, ¿esta es la mejor forma de hacerlo? Incluso se está volviendo contraproducente, y no se puede ignorar que 42 millones de personas no están recibiendo sus cupones de alimentos.
El nuevo acuerdo de los demócratas moderados con los republicanos incluye un paquete de financiamiento temporal que mantendría abiertas las agencias federales hasta enero. También un proyecto de ley minibús que asegurará fondos para agricultura, es decir, los cupones de alimentos, entre otras cosas, la construcción de infraestructuras, el financiamiento de los militares y los servicios de veteranos, y un compromiso firme de votar en diciembre una votación sobre la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, los famosos créditos del Obamacare. Pero no todos celebran. El líder del Senado, Chuck Schumer, se unió a los demás progresistas como Bernie Sanders y calificaron el proyecto como insuficiente. Aunque, si bien es verdad, lo hizo de una forma más institucional y estratégica. Llevamos meses pidiendo reunirnos con los líderes republicanos, pero estos se negaron siquiera a discutir el tema y mucho menos a negociarlo. Les pedimos que se reunieran durante el verano y a lo largo del cierre del gobierno. Hasta el día de hoy, los republicanos siguen diciéndonos que no. Le pedimos al presidente Trump que interviniera y se reuniera con nosotros para garantizar una mejor sanidad para los estadounidenses. También aseguró que sigue sin protegerse adecuadamente a millones de estadounidenses de los aumentos en primas de seguro y de las posibles pérdidas de cobertura del Medicaid antes de votar en contra de los republicanos. Y volvió a culparlos de falta de voluntad política, del prolongado cierre, y siguió defendiendo su demanda millonaria en cuestiones de salud, una demanda que los republicanos descartaron desde el minuto 1, calificándola de tan excesiva como injustificable. Y ahora el Partido Demócrata parece afrontar momentos difíciles. Una especie de lucha intestina podría estar ocurriendo en sus filas, o mejor dicho, más de una. Ya hablamos la semana pasada que AOC y Mamdani enviaban un mensaje contundente a la llamada vieja guardia demócrata, Schumer, Sanders, Feinstein, etc. Les decían alto y claro que o escuchaban o empezaban a escuchar a los jóvenes revolucionarios y extremaban sus políticas, o se acabarían quedando atrás los últimos. Poco después, una de las figuras de más alto perfil de la vieja guardia demócrata, Nancy Pelosi, 30 años en el poder, anunciaba para sorpresa de todos que se retiraba. Y luego el domingo 8 demócratas tumban el plan de la vieja guardia del cierre del gobierno y apuestan por reabrirlo para evitar, dicen, repercusiones perjudiciales en general. La pregunta que todo esto sugiere es, ¿está el Partido Demócrata más fragmentado que nunca? ¿Y los republicanos más unidos que nunca? De hecho, solo el senador republicano Rand Paul votó en contra de los suyos por considerar, según dijo, que se sigue gastando demasiado dinero en el Obamacare. Sea como fuere, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, resumía así como vamos a ver la situación. Me agrada darles la bienvenida a lo que parece ser el principio del fin del cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos. Por vergonzoso que sea, no creo que sea una coincidencia, saben cómo pienso, pero después de 40 días de vagar en el desierto y hacer que el pueblo estadounidense sufriera innecesariamente, algunos senadores demócratas por fin han dado un paso adelante para ponerle fin a este sufrimiento. Esta mañana, nos parece que nuestra larga pesadilla nacional por fin está acabando, lo cual agradecemos. Al menos, algunos demócratas ahora parecen por fin listos para hacer lo que los republicanos, el presidente Trump y millones de trabajadores estadounidenses les han estado pidiendo durante semanas. Como dijimos desde el principio, el gobierno del pueblo no puede ser tomado como rehén para promover la agenda política de nadie. Eso nunca estuvo bien. Cerrar el gobierno nunca produce nada. Nunca lo ha hecho, si estudian la historia. Pero aquí estamos. El cierre puede terminar pronto, pero hay una pregunta que queda flotando en los pasillos del Capitolio. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué pasa con los millones de afectados? ¿Se trata solo de un alivio temporal en un sistema roto? Desde Washington se escribe la historia en tiempo real, una historia que está sacudiendo directamente la vida de muchos estadounidenses, si no de todos. Y se escribe con cada voto, con cada negociación y con cada decisión que se toma. Y este episodio, qué duda cabe el que estamos viviendo ahora mismo, tendrá su repercusión muy pronto en las urnas. Y en una sorprendente cadena de acontecimientos en la televisión británica, la máxima dirección de la BBC ha presentado su renuncia tras una controversia que ha sacudido a uno de los medios más conocidos del mundo. El lunes 9 de noviembre, el director general de la BBC, Tim Davies, y la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turner,
confirmaron que dejarán sus cargos. La decisión la tomaron o se produce después de que acusaran a la corporación, a la empresa, de editar de manera engañosa el discurso del presidente Donald Trump del 6 de enero de 2021. David, quien trabajó en la BBC por 20 años, afirmó en una carta a los empleados que su salida es una decisión personal y le agradeció al Consejo su apoyo inquebrantable hasta en estos últimos días de polémica. Tornes, responsable de noticias de la BBC, señaló que la controversia sobre el programa Panorama estaba causando daño a la institución y que asumía su responsabilidad y que por eso ofrecía su renuncia. El episodio en cuestión se tituló Donald Trump, una segunda oportunidad, y se transmitió el 28 de octubre de 2024, es decir, una semana antes de las elecciones presidenciales. Acusaron a la BBC de unir dos segmentos separados del discurso de Trump del 6 de enero, y así crear la impresión de que dijo: «Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré con ustedes». El corte y «Luchemos con todas nuestras fuerzas porque si no luchan con todas sus fuerzas se quedarán sin país». Pero en realidad dijo las dos frases con 54 minutos entre una y otra. Es decir, dijo: «Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré con ustedes», y ya está. Y lo demás sobre luchar una hora después. Y esta unión de segmentos, esta edición, ha generado acusaciones de manipulación mediática. El presidente Trump reaccionó de inmediato en su red social y denunció que manipularon su discurso. Dirigió sus críticas a la cadena británica y a sus ejecutivos, acusándolos de injerencia en unas elecciones presidenciales de Estados Unidos. También señaló que es la empresa de un país aliado con todo lo que podría conllevar este escándalo a nivel internacional y de relaciones. Así que la BBC se ve sometida a un cambio histórico en su directiva. Mientras tanto, la polémica sobre la alteración de un discurso presidencial abre un nuevo debate sobre la rendición de cuentas y la transparencia en los medios de comunicación por enésima vez. Otro capítulo llamativo en la historia reciente de Estados Unidos tiene como protagonista al presidente Donald Trump. Esta vez, de forma directa, activa, le ha concedido indultos a más de 70 figuras acusadas de intentar impugnar los resultados de las elecciones de 2020. Entre los más conocidos se encuentran el exalcalde anticrimen de Nueva York, Rudy Giuliani, Mark Meadows, Sidney Powell y John Eastman. La proclamación detalla que estos indultos cubren conductas relacionadas con su participación en actividades cercanas o en torno a las elecciones presidenciales de 2020, así como cualquier acción relacionada con sus iniciativas por sacar a la luz fraudes electorales y puntos débiles del proceso electoral. El documento sostiene que esta proclamación pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y que da continuidad al proceso de reconciliación nacional. Sin embargo, el indulto solo se aplica a los cargos federales y de manera explícita no se extiende al propio Trump. Ni el presidente ni la Casa Blanca ha emitido declaración alguna sobre los indultos, pero cabe recordar que en 2023 el fiscal especial Jack Smith acusó a Trump de intentar darle la vuelta a los resultados electorales de 2020 y Trump se declaró inocente. Al final, el caso se acabaría desestimando en noviembre de 2024. Tras asumir un segundo mandato el 20 de enero, Trump también otorgó indultos y conmutaciones a personas condenadas por delitos relacionados con la irrupción en el Capitolio del 6 de enero de 2021. Trump impugnó los resultados electorales de 2020 en varios estados y ante varios tribunales por fraude, pero todos lo desoyeron y Joe Biden acabó tomando la presidencia. En junio de este año, ya en su segundo mandato, Trump solicitó que se designara un fiscal especial para investigar los resultados y volvió a alegar fraude. Poco antes, el director del FBI, Kash Patel, declaraba la posible injerencia del régimen comunista chino en la contienda de 2020 y que tenía en su poder documentación con acusaciones alarmantes en torno al Partido Comunista Chino y las elecciones de 2020. Por ejemplo, China produjo en masa licencias de conducir estadounidenses falsas para votar por correo fraudulentamente durante las elecciones de 2020. Pero al parecer el informe se enterró porque contradecía el testimonio del entonces director del FBI, Christopher Wray,
que aseguraba que no hubo ningún fraude coordinado en las elecciones. Ahora Patel ha pedido que se investigue si esto es verdad, quién pidió retirarlo y por qué. Y mientras se despliegan todos estos acontecimientos ante nuestros ojos, la historia también continúa observando como testigo silencioso de un país que busca, por un lado, entender y, por el otro, sanar las cicatrices de su propia democracia. Mientras en Washington se vislumbra el fin del cierre del gobierno y en Virginia el presidente Donald Trump rinde homenaje a los veteranos de guerra, en el corazón de Nueva York, donde las llamadas al 911 y las sirenas resuenan día y noche, el futuro de la seguridad ciudadana entra en una nueva era. Zoran Mamdani, el alcalde electo de la ciudad, ha nombrado a su asesora más cercana como jefa de su gabinete. Su nombre, aunque no sea tan conocido, ya resuena en el ayuntamiento como el cerebro de uno de los planes experimentales más llamativos de los últimos tiempos. Les presento a mi jefa de gabinete, Eliana Bisgard-Church. Gracias, señor presidente electo. Soy Eliana Bisgard-Church y me enorgullece aceptar el cargo de jefa de gabinete del inminente gobierno de Mamdani. Y es que esta Eliana es la arquitecta en jefe de una propuesta que podría transformar la forma en que la ciudad responde a las emergencias ciudadanas. La socialista demócrata ha cursado estudios de política y administración pública tanto en el Swarthmore College, una institución privada reservada para la élite, como en la Universidad de Columbia de la Ivy League. Más allá de eso, se podría decir que es una recién llegada al mundo de la política. Sin embargo, se ha encargado de diseñar el plan que más debates ha generado de la campaña de Mamdani. Hablamos de la creación del Departamento de Seguridad Comunitaria. ¿Qué es? Pues así, como vamos a ver, lo definía el propio Mamdani en campaña. El Departamento de Seguridad Comunitaria no reemplazaría el trabajo de la Policía de Nueva York. Se haría en conjunto con la Policía de Nueva York. Lo que haría es unificar lo que ahora son un conjunto de responsabilidades que están separadas en diferentes partes del gobierno de la ciudad. Responsabilidades como la prevención de la violencia armada, la falta de vivienda, las crisis de salud mental, los crímenes de odio y los servicios a las víctimas. Y lo que hemos visto, especialmente en lo que respecta a la prevención de la violencia armada, es que sabemos que existen estrategias exitosas que se pueden aplicar y que han demostrado tener efecto de la manera prevista aquí en la ciudad de Nueva York, pero que aún no se están implementando a gran escala. Todavía se están implementando a nivel piloto. Y por eso hemos presentado propuestas para aumentar la financiación no solo del sistema de gestión de crisis, sino también de la manera en que la ciudad de Nueva York aborda la prevención de la violencia armada. ¿El costo estimado del proyecto de Bisgard-Church? Pues $1.100 millones, según los datos oficiales de la oficina de Mamdani. Y saldrían, al parecer, de retirarle esos mismos fondos a la policía. Lo que se propone el dirigente electo es reemplazar a los agentes de policía por profesionales de la salud mental en las llamadas de emergencia sin peligro de muerte, poniendo especial atención en las estaciones del metro. Para desarrollar su plan, la asesora de Mamdani ha consultado a expertos de salud mental, a funcionarios de seguridad de otras ciudades e incluso habló con el ex jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Rodney Harrison. Los más críticos califican su iniciativa como radical y polémica, pero para Mamdani y su equipo representa una visión diferente de lo que significa sentirse seguro y a salvo en una ciudad de más de 8 millones de personas. Escuchemos las razones que daba hace algún tiempo. Entonces, ¿crees que casi tenemos que prescindir de la policía en ciertas áreas que son consideradas de alta criminalidad para tener organismos alternativos que hagan la labor policial de manera más compasiva, más misericordiosa, más social, asistiendo y ayudando, más que arrestando y enviando a la cárcel? Sin duda, creo que lo que necesitamos hacer es brindar apoyo y financiación a instituciones que estén capacitadas para tratar este tipo de problemas.
Como dijiste, si estás teniendo una discusión con alguien y existe el riesgo de que escale, ¿quién está mejor posicionado para apaciguar? ¿Alguien bien conocido en la comunidad? ¿Alguien entrenado específicamente en apaciguamiento? ¿O un desconocido con un arma? Y vemos muchas situaciones donde los encuentros con la policía, cuando llega, de repente la tensión aumenta incluso de manera astronómica respecto a lo que era antes. Y creo que necesitamos decirnos y preguntarnos, mira cómo se hace la labor policial en los suburbios, en la América más rica y blanca. Cuando la gente comete errores, la respuesta no es enviarlos a la cárcel. La respuesta no es, ya sabes, encerrarlos y tirar la llave. La respuesta es intentar encontrar una solución sin cárceles. Un servicio comunitario, algo donde, ya sabes, puedan aprender de sus errores, exista un sentido de responsabilidad y crecimiento. Todas estas cosas que, para muchas personas en este país, especialmente para los afroamericanos, no se ofrecen con la misma oportunidad. Y entre las propuestas de Mamdani, también se baraja la puesta en libertad de los reclusos encarcelados por la anterior administración. La población carcelaria de Rikers ha aumentado desde que Eric Adams asumió el cargo. Han encarcelado a otros 1,000 neoyorquinos más, y lo que me parece bastante impactante es que sabemos que podemos reducir esa población carcelaria a menos de 4,000. Vital City publicó un artículo sobre varias propuestas diferentes que podrían reducirla a 3,700. Y parte de esto también tiene que ver con que la estadía promedio en Rikers en los años 90 era de 50 días. Ahora es de más de 100. Hay más de 1,500 personas en Rikers que llevan más de un año. Por lo que creo que muchas de las reformas que deben hacerse también son reformas en torno al sistema judicial, para asegurar que se procese más rápido a estas personas. Es decir, que se les ponga en libertad más rápido, pero para el jefe de la policía de Nueva York, retirado John Shell, las cosas podrían empeorar con Mamdani y mucho. Mira la retórica, lo que dice sobre el departamento de policía. Mira con quién se ha unido, con los socialistas demócratas. No quiere policías, ni gente en las cárceles. Y lo quiere hacer legalmente. Quiere que no se cumplan las leyes si no son graves. Dice que no quiere perseguir la prostitución, pero quiere criminalizarla. Esto es la fórmula para el desastre, tanto de la ciudad como de la seguridad pública. No es congruente con lo que se hace. Shell dijo en esta misma entrevista que estima que unos 4,000 policías dejarán su cargo en enero, cuando Mamdani asuma el mando también de la Junta que supervisa los castigos a la policía. ¿Por qué? Escuchen esto. ¿Estás a favor de reducir el presupuesto de la policía? ¿Estás a favor de una reforma seria que la gente pueda ver en la práctica? Sí, estoy a favor de reducir el presupuesto de la policía. ¿Puedes contarnos un poco? Ahora mismo en la ciudad de Nueva York tenemos un presupuesto cercano a los $6,000 millones para el Departamento de Policía de Nueva York, y eso es una cifra astronómica. Y creo que lo que necesitamos hacer no es reducir $1 millón o $5 millones. Creo que en este primer año necesitamos sacar 1,000 millones de ese presupuesto. Y creo que necesitamos reinvertir ese dinero en servicios sociales. Por ejemplo, debido a esta pandemia, la ciudad y el estado han estado buscando recortar gastos por todos lados. Y por eso han recortado cosas como el programa de empleo juvenil de verano, que es el programa de empleo juvenil más grande de Estados Unidos. Lo recortaron, 0,50. Y mi pregunta es, ¿qué genera más seguridad? ¿Que un niño tenga un empleo durante el verano que le brinde estabilidad o que haya otro oficial armado en el vecindario? Y creo que necesitamos preguntarnos, ¿lo que estamos haciendo ahora nos hace realmente seguros? ¿O solo hace que ciertas comunidades se sientan mejor? Y creo que lo que necesitamos hacer es cambiar la manera en que entendemos para qué necesitamos policía. Porque si eres George Floyd, al que asesinaron, ¿por qué? Por un cheque de $20 que dijeron que era falso. ¿Necesitas que un policía armado venga a lidiar con un cheque falso? Claro que no. El hombre que asesinaron en Atlanta, ¿cuál fue su crimen? Estaba durmiendo en su auto porque no sentía que podía conducirlo, y la policía lo despertó. Él estaba en un estado de estupor, y luego lo mataron mientras trataba de escaparse.
¿Necesitas policías armados para tratar con alguien que está durmiendo en un estacionamiento en su propio auto? Y creo que una y otra vez vemos que cuando enfrentamos problemas en nuestra comunidad, en Nueva York, personas sin hogar en los trenes, alguien teniendo una crisis mental, un caso de violencia doméstica, cada vez nuestra respuesta es enviar a la policía. Y eso en realidad no aborda el daño que se está generando. Muchas veces esos policías en realidad aumentan el daño. Así que creo que necesitamos dar un paso atrás y realmente cambiar la manera en que estamos haciendo las cosas. Durante la campaña del que será el primer alcalde de Nueva York, musulmán, indoamericano y marxista, la ahora jefa de su gabinete no se contentó con trabajar detrás de un escritorio. Cada semana se reunía con el capítulo local de los socialistas demócratas de Estados Unidos a los que pertenece, y allí escuchaba sus ideas, compartía estrategias y conectaba la visión de Mamdani con la de los activistas que le ayudaban con su candidatura. Por eso su trabajo se consideró especialmente decisivo para que los socialistas demócratas respaldaran oficialmente a Mamdani. Además, tomó un papel clave en la organización general, ya que ayudó a redactar las directrices que guían cómo interactúa el movimiento socialista con los ya funcionarios electos. Hablando claro, la forma en que los dirigentes del movimiento socialdemócrata participan en la política, colaboran con los congresistas y mantienen su tasa de influencia para garantizar que las decisiones públicas reflejen sus valores y sus prioridades. En pocas palabras, Visgar Church fue el puente entre la campaña y el movimiento, transformando energía y activismo en un plan político concreto y organizado. Al mismo tiempo, consolidaba la voz de los socialistas demócratas dentro del proceso de gobierno. Con este que acabo de contar, su bagaje político, se ha colocado al frente del equipo que guiará la transición del nuevo alcalde. En una breve declaración tras su nombramiento, Visgar Church lo llamó el honor de una vida y prometió trabajar en la agenda de asequibilidad de Mamdani, de abaratamiento de precios para, según dijo, demostrar lo que un ayuntamiento bien administrado puede hacer por los neoyorquinos de a pie. Folliham, al contrario que Visgar Church, lleva más de 4 décadas en diversos cargos de los gobiernos, tanto estatal como municipal. Supervisó presupuestos abultados de hasta más de 100.000 millones de dólares. Para Mamdani y su equipo, su eficacia está más allá de toda duda. Por su parte, el gobierno federal de Trump declaró esta semana como la semana anticomunista estadounidense. Bien, ¿y usted qué opina? ¿Es una coincidencia? Hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.